acorralados, y en medio de eso se levanta uno de ellos y dice: no podemos discutir con este hombre, porque lo que este hombre dice es tremendo y es verdad. Este hombre sabe más que todos nosotros. O sea, se reconoció de que había una revelación que había progresado. La revelación es progresiva. Cada vez se va teniendo mayor luz de lo que el Señor quiso decir. Entonces, todo esto tiene un trasfondo impresionante. Probablemente nosotros no dimensionamos, y es lo natural, porque nuestra mente es demasiado pequeña para comprender la grandeza de Dios. Probablemente nuestra mente no logra dimensionar que tú y yo no solo venimos a sentarnos a un culto y no solo somos parte de una iglesia o de una congregación. Nosotros estamos siendo invitados por Dios para poder alcanzar un nivel mayor. Nosotros estamos siendo invitados por Dios para poder alcanzar una estatura que el apóstol Pablo plantea. Entonces, el requisito que nosotros vemos ahí claramente es de que todo nuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de Cristo. La semana pasada esta figurita ya ustedes la vieron, pero la semana pasada tocamos este texto bíblico, y en 2 Corintios capítulo 7 verso 1 dice: limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, conduciéndonos en santidad y en reverencia a Dios. Si notamos quién se enfoca, enfatiza, resalta la santidad, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que viene a plantear la opción, y probablemente más adelante lo vamos a conversar. Pero el apóstol Pablo plantea la opción incluso, y aquí para que se ponga interesante el tema, que el apóstol Pablo incluso presenta la opción de no morir. No morir físicamente. Es más, podría buscar, Cris, me hiciste falta el viernes pasado, pero oré por ti porque no viniste, ¿va? Pero busca, por favor, Primera de Tesalonicenses. Fíjense que hay un texto, déjame recordarme, para no perder de vista. Viste, por estarte molestando se me olvidó el texto que tenía en la mente, hombre. Entonces, se me olvidó. Ahora me recuerdo, ahora te lo digo. Por estar molestando al Cris se me fue la onda, ¿viste? Por molestó. Ya no va a molestar más. Ok, entonces la importancia de conducirnos nosotros en santidad es algo que el Señor nos pide, que nosotros podamos estar impecables para su retorno, para cuando Él regrese. Por lo mismo, nosotros debemos de entender, como hablábamos la semana pasada, nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Hablábamos del pecado del cuerpo y entendíamos que el cuerpo debía honrar a Dios, y dentro de esa honra comprender que nuestro cuerpo no es nuestro. Y por eso era un pecado hacer algo con nuestro cuerpo que Dios no estuviera de acuerdo. ¿Me explico? Por eso es lo que aprendimos. Porque nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenecen a Él. Eso es lo que aprendimos. Por eso no se pierda ningún capítulo. Hablamos del alma. Hablamos de que el alma que peca muere. ¿Sí? Ya me recordé. Primera de Tesalonicenses. Sí, tiene que ver con esto. Porque el alma que se sujeta a la justicia de Dios dice que no morirá. Entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. ¿Sí? No voy a hablar del arrebatamiento. No voy a tocar ese punto, sino que hay algo que me llama la atención. ¿Lo puedes leer, porfa? 16. En adelante.
Porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos que están con el Cristo resucitarán primero. Y en ese tiempo nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados a una junto con ellos en nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire. Y así estaremos siempre con nuestro Señor. Ok, si alguien tuvo la precaución de escuchar lo que Chris leyó, la pregunta es, el apóstol Pablo es el que estaba trasladando la información. Mi pregunta es, ¿el apóstol Pablo en qué grupo se incluye? Yo no sé si ustedes notan que hay dos grupos. ¿Notan que hay dos grupos? Los muertos en Cristo y los que permanezcan vivos. Entonces dice que los muertos en Cristo se levantarán primero, se juntan con el Señor en las nubes, y los que estemos vivos nos juntaremos con ellos. Pero la pregunta es, ¿en qué grupo se incluye Pablo? No nosotros. ¿En qué grupo? Vivos. El apóstol Pablo se incluye en el grupo de vivos. Entonces, la Biblia no dice que no dice que él murió. Por ahí salió una película de Pablo y que murió y todo, pero es interesante. Yo no voy a entrar en detalles, pero hay un misterio. En la Biblia hay hombres que no murieron, no vieron muerte, fueron trasladados. A Elías lo vino a buscar un carro de fuego. ¿Sí? A Enoc desapareció, así dice, porque se lo llevaron. Moisés se pelearon el cuerpo, porque ahí hay un misterio. Pero curiosamente, Elías y Moisés aparecen en el monte de la transfiguración. Por eso que hay algunos que creen que los dos testigos que menciona el Apocalipsis son estos personajes. Yo lo menciono porque aquí hay gente que le gusta el estudio bíblico y sobre todo por los hermanos que están viendo a través de internet. Pero el punto que quiero enfatizar, más allá de analizar el punto, es de que la Biblia tiene registros de personas que no murieron. Entonces, alguien podría pensar, pero ese es un nivel que fue muy específico. Pero el apóstol Pablo plantea la posibilidad de que nosotros entremos en ese grupo. Ahora, cuando el Señor venga, fíjense que es interesante, porque obviamente un muerto, bueno, probablemente el muerto va a tener que dar cuentas, pero el muerto en Cristo resucitará. Pero los que estemos vivos seremos transformados, ya sean muertos o vivos, seremos transformados. El punto es el siguiente. El punto es que nosotros vamos a tener que dar cuentas, o de alguna manera se nos va a medir nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, quitémonos toda inmundicia. La semana pasada hablábamos que el ataque al cuerpo era evidente, podía ser una enfermedad, podía ser, etcétera. El alma, emociones, me siento triste, me siento mal, lloro. Pero cuando el ataque era al espíritu, es cuando las personas comienzan a dudar de Dios. Uy, ese es el peor ataque. Porque una persona que pueda tener una enfermedad física, pero su espíritu esté sólido, va a seguir confiando en el Señor. Por ejemplo, si ustedes se recuerdan el caso de Jacob, cuando tuvo un encuentro con el ángel, dice la Biblia que lo descaderó.
lo agarró de aquí y le quitó. Dicen, yo no lo quisiera experimentar nunca, pero dicen que uno de los dolores más fuertes que hay es cuando una persona es descaderada. Y en el caso de él le quitaron su cadera de su lugar. Y cuando le quitaron la cadera de su lugar, imagínense, o sea, el tipo no renegó, no pataleó, no dijo nada, etcétera. Sin embargo, tenía una convicción tan clara de quién era Dios. Entonces, alguien que puede tener un ataque a nivel físico, digamos, o a nivel de alma, pero si su espíritu está sólido, no va a perder su convicción. Lo duro es cuando, y hablábamos la semana pasada, estoy haciendo un pequeño resumen. Lo complicado es cuando hablábamos que la lengua perversa destruye el espíritu. Y dimos el ejemplo de Ana, cómo Penina molestaba y la información que trasladaba tenía que ver con que ella dudara de la existencia de Dios, o viera a Dios como responsable de su situación. Eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Estuvimos hablando de los pasos, cómo restaurar, y que estaban ahí mismo. Pero el punto es que la lengua perversa provoca que una persona dude de Dios. Cuando tú dudas de Dios, cuando responsabilizamos a Dios de nuestra condición, es cuando nuestro espíritu natural está siendo afectado. Y por eso hablábamos sobre una administración, hablábamos sobre que había que declarar una palabra, que había que traer paz, en fin, estuvimos hablando. Pero miren, hay algo que también puede afectar nuestro espíritu. El espíritu sufre alteraciones por la condición espiritual de una persona, como consecuencia de un desequilibrio en su relación con el ambiente espiritual que se desarrolla. Obviamente, una persona que está que comparte con personas que hablan garabatos, que hablan disparates, que está con personas constantemente que dudan de la existencia de Dios, personas que en un ambiente espiritual no te conectan con Dios, es lógico, si tú no tienes una solidez en tu convicción, vas a ser atacado. Por eso la lengua perversa destruye el espíritu. Pero hay un detalle. Ese es un peligro que podemos alcanzar fuera. Pero el peligro que yo te quiero hablar esta noche es que está dentro. Mira lo que la Biblia dice. Proverbios capítulo 16, verso 18. Uy, el tema es grueso hoy. Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. Pregunto, ¿qué causa la destrucción según ese texto? Díganlo, el orgullo. Pero ¿qué causa la caída? La altivez de espíritu. De eso yo quiero que conversemos. ¿Por qué? La semana pasada hablamos que, lógico, vamos a suponer que este altar es una dimensión espiritual y yo aquí estoy congregado, pero cuando yo salgo de este ambiente espiritual y me meto a un ambiente en donde se duda de Dios, en donde se cuestiona a Dios, en donde todos viven una vida loca, en donde todo es desorden, donde no hay conciencia de pecado, en donde no hay reverencia a Dios. Obviamente, si yo estoy en un ambiente como este y no tengo claras mis convicciones, voy a ser atacado. Pero la altivez de espíritu no está afuera, está adentro. Probablemente ninguno de nosotros estemos en ese rango, sobre todo porque esta es una congregación que está
tiene relativamente poco tiempo. Todavía, aunque ya se empiezan a ver ministerios, por ejemplo, hay jovencitas, jovencitos, hermanos, predicadores, que ya Dios comenzó a levantar y que ya Dios los comenzó a poner en lugares donde fueron puestos para ser admirados. Poquito. Yo creo firmemente, y por lo que he visto, lo que está pasando en los diferentes lugares donde Dios nos ha permitido poner iglesia. Yo la última vez que fui a los Andes me vine sorprendido de lo que Dios estaba provocando, la cantidad de líderes que estaban llegando, líderes o personas que tenían un ministerio, están llegando y es notable cómo gran cantidad de personas que tenían un llamado, pero con una condición de frustración, están llegando a nuestras iglesias. Probablemente aquí en Cauquenes ustedes no notan, aunque de todas maneras uno ve gente nueva y ve que Dios está haciendo cosas grandes. Pero yo no veo la iglesia de Cristo Casa sobre la Roca solo Cauquenes. Para mí, iglesia de Cristo Casa sobre la Roca son todas nuestras ciudades. Entonces esto está comenzando a crecer y es lógico. Yo veo claramente veo un llamado potente en Alex, veo un llamado potente en Juan Carlos, veo un llamado muy lindo en el pastor Marcelo, que él ya está fungiendo como pastor, veo un llamado lindo en Gustavo, que él ya está fungiendo como pastor, y veo llamados de otros ministros que ya están entrando a las filas, que Dios los va a levantar. Yo lo creo con todo mi corazón. El propósito nuestro no es que esto crezca, el propósito nuestro es rescatar almas para Cristo. Ese es el propósito. Una de las cosas que nosotros no podemos perder de vista, por ejemplo, yo hablaba el otro día, constantemente estoy hablando con hermanos de otros países que me escriben siempre. La verdad es que nosotros cuando estuvimos en Dominicana y cuando hemos estado en diferentes, y aquellas personas que no han tenido físicamente el demo que se hizo de Salmos, nosotros lo hemos tratado de distribuir a través de nuestras amistades. Y yo a veces me cuido de trasladar una información que pueda causar un pequeño orgullo. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es de que si tenemos claro que todo lo que nos rodea le pertenece a Dios, creo que estamos preparados para seguir creciendo. Pero desde el momento en que mi habilidad, mi capacidad, desde el momento en que yo me empiezo a creer un poquito más el cuento, es peligroso. Y yo les quiero mostrar bíblicamente cuáles son los síntomas, porque cualquiera dice, uy, justo no vino tal. No, todos nosotros reflejémonos en la palabra. Ezequiel capítulo 31, verso 10. Por tanto, así dice el Señor, porque es de elevada estatura y ha puesto su copa entre las nubes y su corazón es altivo. ¿Por qué? Díganlo. ¿Por qué es altivo el corazón? Por su altura. Noten lo siguiente. Es de elevada altura y ha puesto sus copas entre las nubes. Si uno lee el contexto de este texto, el profeta Ezequiel estaba hablando de un árbol que superó la altura de todos los demás. Y el crecimiento de ese árbol era inevitable, aunque ese árbol está representando un personaje. Pero me llama la atención, y es lo que vamos a ir viendo más adelante, es de qué fue lo que provocó que su corazón fuera altivo. Su altura. Entonces yo quiero que ustedes vayan notando
¿Qué fue lo que fue provocando esto? ¿Qué ocurrió? Este fue el resultado. La PLS quise utilizarla para trasladar el verso siguiente, el verso 11. Por eso también te he rechazado. Voy a dejarte caer bajo el poder de otro rey, que te castigará como merece tu maldad. No voy a entrar en detalles de quién se estaba refiriendo, aunque es muy claro. Y este es un principio que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque inclusive hay dichos que uno escucha ni siquiera son sacados de la Biblia, pero tienen mucho sentido. Nunca ustedes han escuchado que, y a veces con una mala onda o con un mal sentimiento, déjalo que crezca, porque mientras más crezca, más fuerte será su caída. ¿Lo han escuchado, no? Ok. Déjalo que crezca. Hay personas que dicen eso, porque mientras más crezca, más fuerte será su caída. Esas son frases que uno escucha, pero es verdad. ¿Sabían ustedes que lo difícil no es llegar a la parte alta, sino mantenerse? Ese es el punto. Ese es el principio. Entonces, bíblicamente, antes de la caída está la altivez de espíritu. Y entonces nosotros vemos en la Biblia hombres que con un llamado, con un ministerio poderosísimos, pero que cayeron. Cayeron. Tremendos ministerios en la tierra que todo el mundo admiraba, pero cayeron. ¿Qué fue lo que pasó? Por eso que estamos hablando de este tema. Miren, continuemos. La altivez es el paso previo a la caída. Puede ser detectada, y aquí viene un punto interesante, por el menosprecio que una persona muestra hacia los demás, incluyendo a sus autoridades. Ah, no, yo ya sé más. Ah, no, yo ya lo hago mejor. Aunque lo haga mejor y aunque sepa más, no necesita decirlo. No necesita trasladarlo, ni necesita que se lo digan. Pero aquí viene un punto: ¿por qué el hombre es tan necesitado a esto? Porque el tema que estamos viendo es bien tremendo. Y esta es una medicina preventiva, es una vacuna. Yo no dudo que Dios siga levantando, y he orado para que Dios siga poniendo en alto, y probablemente no todos dimensionan lo que Dios está provocando. Yo he escuchado tantos comentarios y tantas personas, y a veces hasta me siento un poquito triste, pero también lo entiendo, no me afecta, porque muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos. Se valora hasta que se pierde. Y ustedes probablemente no todos dimensionan lo que sienten muchas personas que vienen de otras ciudades cuando vienen aquí. No lo dimensionan. No lo notan. Porque probablemente estamos acostumbrados, probablemente no lo vemos tan así, probablemente al estar tan aquí uno ve más los defectos y ve más las fallas. Pero es interesante porque una de las cosas que tenemos que tener muchísimo cuidado es cuando nosotros vayamos creciendo, y no importa el crecimiento, no importa la altura que llegue la copa de tu árbol,
tienes que tener cuidado que tu altura no sea tu ocasión de caída. Y vamos a entender, vamos a dar al final los textos para no caer en eso. Entonces, el Salmo capítulo 138, verso 6, mire lo que dice el Señor. El Señor ocupa el lugar más alto. ¿Cuántos creen que Él es el más alto y no hay otro más alto que Él? Vaya, partamos por ahí. Dice, el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás. Pero aún así, nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene lejos de ellos. Hay otras versiones que dice que al altivo lo mira de lejos. Pero ese altivo no es alguien del mundo, mi amado hermano. Es alguien que pertenece a su reino de luz. Entonces, aquí hay un punto que no podemos perder de vista. Miren, avancemos. El hombre, por habilidades, talentos, como también manifestaciones sobrenaturales o autoridad que son dadas por Dios, es vulnerable a ser altivo si no tiene claro que todo viene del Señor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una habilidad, y eso es algo natural en todos los seres humanos, que tenemos como la necesidad de competencia, donde yo tal vez me sienta mejor que otro, me impongo. En lo que yo soy mejor que este, me impongo. Y a veces lo hacemos inconscientemente, aunque un tester para medir si nuestro corazón se está elevando más de la cuenta es cuando uno comienza a ver en menos a las personas. Es cuando uno empieza a notar, ¿qué ¿qué lo va a hacer? ¿Y qué se cree? ¿Y qué? Si yo lo conozco. Y esa cosita, ese sentimiento de sentirse como superior, consciente o inconscientemente, es peligrosísimo. Porque antes de la caída, ¿qué viene? La altivez. Entonces Dios tiene un principio. Por amor, va a provocar que el altivo caiga. Si es hijo, va a permitir el fracaso. Entonces, una persona que empieza a crecer, si es hijo, va a permitir su caída. Para que cuando caiga, pueda notar que todo lo que tiene fue Dios quien se lo dio. Avancemos, miren. Ezequiel capítulo 28, verso 17 dice, se enalteció tu corazón. ¿Por qué se enalteció? ¿Qué fue lo que lo llevó a ser altivo? Su hermosura. Hablábamos hace un momento, ¿qué fue lo que llevó a que fuera altivo? Su altura. En este caso, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra. Todos los casos que yo veo en la Biblia de personajes, ángeles, hombres, etcétera, que empezaron a tener un poquito más de orgullo por el talento que Dios le dio, por la habilidad que Dios le dio. Por eso uno nunca debe de perder de vista. Escuchen esto. Uno nunca debe de perder de vista que todo lo que tiene es Dios quien se lo dio. El día en que nosotros perdamos de vista eso,
todo lo que somos corre peligro. Corre peligro. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro que Dios nos da el talento, que Dios nos da la capacidad, que de Dios provienen los recursos. Dios sabe a quién le da. Él lo sabe. Y saben, yo he llegado a este punto. He llegado a entender, claro, es por el esfuerzo, es por el trabajo, es por la dedicación, es por la madrugada, etcétera. Porque, como dice el proverbio, el que madruga Dios le ayuda. No, eso no sale en la Biblia, ¿sí? No, lo que dice la Biblia es que temprano yo te buscaré y te hallaré. Eso sí dice la Biblia. Entonces, está bien, podemos poner un montón de principios, pero el principio número uno es poner a Dios en lo alto. Si nosotros queremos que Dios se involucre. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a ser altivo a este personaje? Su hermosura. Entonces, es triste que un talento, que una gracia, que algo que si tú eres superior a otros en algo específico, qué triste es que tu don sea al final tu vehículo de caída. Qué triste. Por causa de tu altura, por causa de tu hermosura, por causa de tu talento, por causa de quién eres, por causa de que esto sea objeto de tu caída. Por eso yo nunca he estado de acuerdo, y obviamente yo lo doy como una opinión muy personal. No se vayan a sentir mal ni nada. Pero yo siempre he creído que Dios va a celar a sus hijos. Yo creo que un jovencito o una jovencita que ministra en un altar no necesita ir y participar o estar en otros tipos de eventos. En forma personal y lo que yo veo en la Biblia. ¿Por qué? Porque un talento puede ser ocasión de caída. ¿Qué fue lo que pasó con Luzbel, que es este personaje? Dios le otorgó poder, Dios le otorgó capacidades, Dios le otorgó dones, y él comenzó a sentirse con la capacidad de hacer lo que quisiera. Y empezó a usar sus dones y empezó a usar su capacidad, comenzó a usar la autoridad que se le había delegado a su favor. Como le ocurrió al caso de Saúl. Saúl, el rey, era ungido, escogido por Dios. Dios lo puso como rey de Israel, etcétera. Y extraordinario. Pero desde el momento en que él dijo, no creo que Dios se enoje si dejo vivo esto, si hago esto otro, comenzó a sacar sus propias conclusiones. Y cuando uno utiliza el poder que Dios le dio a su favor, ese es objeto de caída. Si ustedes notan, Saúl comenzó a sentir una sensación terrible. No sé si ustedes se recuerdan que Saúl comenzó a sentir rabia en contra de David. Él comenzó, ¿se recuerdan ustedes que más encima cuando iban a la guerra y eso empezaban las niñas, las mujeres a cantar, Saúl mató a 1000 y David, y cuando escuchaba eso, siendo el rey, siendo la autoridad, siendo todo, ¿cómo alguien podía ser mejor? Ahí es donde hay que tener cuidado. Entonces, nunca perdamos de vista que el talento, el don, la capacidad que Dios nos da, que nunca sirvan de ocasión de caída. Probablemente yo estoy hablando esto, pero esto va a servir cuando las iglesias sean de miles de personas. Y cuando yo vea hijos de esta casa pastorear iglesias de miles y que cubran diferentes lugares y que sean llevados a otros países, yo anhelo con todo mi corazón
que no cambien. Yo he visto gente a lo largo de mi vida que tiene un poquito más y le cambia hasta su manera de caminar. Tiene un poquito más de oportunidades que otros y eso lo lleva a menospreciar. Eso es grave. Eso Dios lo detesta. ¿Sabías tú que si hay algo que Dios aborrece, es que Él te haya dado o nos haya dado algo que tal vez nos hace ver un poquito más altos que otros? Pero a Dios le da tristeza, porque Él quiso darte lo mejor para que crecieras para Él. Pero nosotros usemos eso para menospreciar a otros. Eso es fuerte. ¿Y sabías tú que la altivez de espíritu, yo no estoy hablando de personas que no conocen a Cristo? No traigan a su mente personas que no conocen a Cristo. Estamos hablando de la iglesia. Y es impresionante, y yo lo he visto, y es característico, como estamos en la iglesia y estamos conversando, y como es un estudio bíblico, he visto muchos pastores que crecen, pero cuando crecen o logran o cambian su línea apostólica o se vuelve obispo, hermanos, es impresionante su cambio, pero para mal. Y ya prácticamente es un culto. Nosotros amamos a nuestro apóstol. Yo lo amo, lo honro y lo respeto. Y él viene en un mes y medio más. Pero él, yo respeto, bendigo y lo recibo por la función apostólica que él tiene. Y lo amo porque Dios. Pero la honra es de Dios. O sea, aquí no hay silla especial para nadie. O sea, aquí Dios es el único que merece la gloria y la honra. Y yo me preocupa a veces. Yo a veces me pongo a escuchar, a predicar y yo digo, este va a crecer. Yo lo digo porque ya uno se da cuenta, o cuando uno escucha a un jovencito o una jovencita que canta o que predican, o hay personas que Dios les da dones de sanidad. Una persona que tiene dones de sanidad no necesita andar diciendo cuántas personas sanó. No necesita. Y la posición que pueda tener una persona, si es pastor, si es apóstol, si es profeta, la posición no puede cambiar la esencia de la persona. Eso es algo que hay que cuidar. Porque antes de la caída, ¿qué está? La altivez de espíritu. Entonces cuando uno comienza a ver, por eso miren, también lo he aprendido. Yo se lo he dicho a mi esposa, no sé si se lo he dicho a ella, o a veces lo comento yo con personas muy específicas. Yo le digo, mira, observa a esa persona. No queda mucho tiempo en que no caiga. Que no se venga a pique. Porque es un principio bíblico. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces cuando tú comienzas a ver a alguien que mira a las personas de otra manera, cuando tú comienzas a ver a alguien que comienza a sentirse superior por lo que sabe de la Biblia, es grave. Siempre va a haber gente que va a saber mucho, pero no por lo que sepamos, por lo que hagamos, por los talentos que Dios nos ha dado. Los talentos no pueden ser una ocasión de caída. Al contrario, si Dios nos permite crecer un poquito más que otros, que eso sea para glorificarle, para exaltarle, no para que nos sintamos, mire, porque la altivez de espíritu es el síntoma para la caída.
Veamos un síntoma de alguien altivo. Miren, Proverbios capítulo 28, verso 25. El altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Tranquilón, tranquilo, cuidadoso. Pero el que confía en el Señor, ese prospera. Pero el altivo de espíritu, o el altivo de ánimo, o el que tiene una condición de altivez, esa persona, ¿dónde está? ¿Qué va a generar? Ustedes no se han dado cuenta que hay personas en cualquier lugar, siempre hay personas que son conflictivas. Personas que generan una resistencia. Mira, yo lo habría hecho de esta manera. Mira, yo lo habría hecho de esto. Pero su aporte es crítica, su aporte no es, porque uno podría decir, la que viene, hermana, hágalo usted. No tengo tiempo. Ok, perdón. Porque eso pasa un montón en las iglesias. Muchas veces llega la persona, mire, pastor, esto no está bien, esto no está bien. Y uno espera, ya, ok, ¿en qué momento viene el momento en que me va a decir, pero pastor, yo me hago a cargo? Nadie, nunca nadie que ha llegado a criticar pide la oportunidad para poder aportar o ayudar en esa área. Porque es muy fácil. Entonces, miren por favor, aquí hay un punto interesante. Una persona que reconoce a Dios en todos sus caminos nunca va a utilizar sus talentos, sus capacidades, sus habilidades para menospreciar a otros. Para ayudarlos, sí. Es distinto. Es decir, si yo veo que Yosmeri está dando una enseñanza y se equivocó en algo, si yo realmente tengo un espíritu humilde, yo en privado la llamo y le digo, mira, Yosmeri, mira, yo te recomendaría que esta palabra no la uses. ¿Por qué? Porque esta palabra se usa en este sentido y todo, pero tranquilo. Una persona con un espíritu altivo sabe que ella no está haciéndolo bien, pero lo va a hacer sentir en público. Siempre una persona altiva genera rencillas, genera contienda, genera tensión en los lugares donde va. Por eso que uno tiene que pedirle al Señor un espíritu humilde. Por eso decía eso, el salmista decía, crea en mí un espíritu humilde, un espíritu recto delante de ti. Entonces, el altivo de ánimo suscita contiendas, provoca contiendas, pone resistencia, llega a los grupos y como probablemente llega un grupo, llega un área y tiene habilidades, hermano, porque ¿quién puede negar que hay personas que tienen habilidad? Tienen habilidades, las tienen habilidades, pero qué lindo es que esas habilidades sean un aporte, sean una bendición. Esa es una persona humilde. Pero una persona que tenga mucho talento, pero genere contienda. Qué impresionante, por ejemplo, sucede en muchas congregaciones, es más común de lo que ustedes se imaginan. Puede ser que el pastor se equivoque en algún planteamiento, porque todos somos seres humanos, aunque por esa razón un pastor se debe de preparar para dar una enseñanza también. Por supuesto. Pero vamos a suponer que hay una persona o el pastor está enseñando algo y de repente llegó una persona a la iglesia que piensa distinto. Esa persona tiene habilidades, capacidades y tiene manejo de grupo. Y esa persona, y hay cantidades de iglesias que se han dividido de esta forma, que empieza, no, te demuestro, y hay gente que el pastor predicando y la persona sentada y abre la Biblia, mira, en esto se está equivocando el pastor. Mira esto, mira aquí, mira allá. Y empieza a engendrar o empieza a provocar que la persona comience a dudar.
y empiezan a crear duda y empieza a generarse algo. Así se han creado un montón de divisiones en iglesias, sobre todo los que venimos de años. Por lo mismo. Entonces, una persona que realmente tenga un espíritu humilde es una persona que probablemente al final se va a acercar y en vez de señalar, en vez de hacer daño a la iglesia, se va a acercar directamente al pastor, se va a acercar directamente al líder, porque puede ser que él tenga una percepción errada también. Porque hay un punto. Uno en una hora no puede plantear una doctrina. Entonces, muchas veces nosotros predicamos y damos por sabido ciertas cosas y obviamente puede haber alguien que tenga una información que no le encaja lo que está hablando, pero por eso es interesante hablarlo. Ese es un espíritu humilde. Disculpe, pastor, un tiempo. Mire, yo como lo hacemos con Cris. Cris es así. Siempre me hace tiempo y al final terminamos llegando a acuerdos. Mira, esto por eso lo dice la Biblia, por esto aquí, por esto acá. Y qué rico es tener la oportunidad de sanar o de restaurar o de aclarar dudas. Y también yo agradezco porque hay personas que me dicen, no, ¿sabes qué? Sobre todo porque yo a veces tengo de repente mi ortografía me juega en contra y puede aparecer alguna palabrita extraña ahí y ustedes después en privado me dicen, por favor, pastor, mire, tengo a mi esposa siempre va, pásame tu compu, va. Mi esposa y Juan Carlos, esos dos, miren, yo los tengo encima. Eso, pero yo se los pido, porque a mí me gusta enseñar, pero en ortografía la verdad es que no soy muy fuerte. ¿Sí? Abro mi corazón con ustedes. ¿Sí? Estoy aprendiendo, todos estamos aprendiendo. ¿Ya? Pero tu capacidad no puede hacerme sentir mal. Entonces ahí estamos, ese es el equilibrio. Miren, estamos llegando a la curva final. Isaías capítulo 57 verso 15, como estamos estudiando la palabra. Isaías capítulo 57 verso 15 dice, yo habito, uy qué lindo, en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. O sea, tengo una pregunta, no sé si ustedes notan acá, pero yo noto que hay una promesa aquí bastante interesante. ¿Qué entienden ustedes, sobre todo las niñas que estudian salud, o otras que ya terminaron? Pero reanimar. ¿Qué entienden ustedes por la palabra reanimar? ¿Ah? Está perdiendo sus signos vitales, muy interesante. O sea, no podemos descartar y dejar de notar esta palabra interesante. Dice, yo habito en un lugar santo. La palabra santo no es que le hagamos una grutita. Ya, por favor. La palabra santo es apartado. Es decir, en un lugar apartado para hacerle culto a Él. Yo habito en un lugar apartado. Este lugar no es un lugar sino solamente para hacerle culto al Señor. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes. Es decir, que van a haber momentos en donde recuerden que el espíritu es la información o el concepto que tenemos de Dios. Entonces van a haber momentos en donde las pruebas son tan difíciles, en donde las pruebas son tan complejas, que van a haber momentos en donde, Señor, siento que no quiero dudar de ti, pero algo me está pasando. No siento ganas de orar, no siento ganas de buscarte tu rostro. Algo me está ocurriendo. Hace tiempo que no estudio tu palabra, pero miren, todavía sigue teniendo un concepto de Dios. Porque está preocupado porque no siente eso. No sé si me sigue.
Pero entonces aquí yo noto ver una promesa de parte del Señor que Él va a reanimar un espíritu. ¿Pero qué espíritu? Humilde, contrito y humilde de espíritu. Contrito y humilde de espíritu. Miren por favor Isaías capítulo 66 verso 2. Todo esto lo hizo mi mano. Dios está diciendo, yo soy el creador. Yo soy el que permito que la tierra dé su fruto. Eso está diciendo. Yo soy el que sostengo el universo. Yo soy el que le pongo límites al mar. Yo soy el que le digo a los volcanes quietos. Yo soy él es el dueño. Todo lo hizo mi mano. Y todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. ¿Por qué partió diciendo? Este es un punto que me llama la atención. Y con esto estoy terminando. ¿Qué tiene que ver esta primera parte del texto con la segunda? Miren qué interesante. Parece ser que le está diciendo a un orgulloso, parece ser que le está diciendo, hey, no te olvides que mi mano lo hizo todo. No te olvides que yo he sido el que te he dado la habilidad para estudiar, te he dado las posibilidades para poder hacer esto, te he abierto puertas, he hecho esto otro, te he cubierto, te he protegido, he peleado por ti, declara el Señor. Pero dice ahí, por lo mismo, voy a parafrasear, por lo mismo, ¿a quién miraré? Al humilde y contrito de espíritu. ¿Y a quién más? Su palabra, el que siente su palabra. O sea, aquí hay un punto demasiado importante que hablar, y es, en primer lugar, escuchen por favor, probablemente alguien me esté viendo a través de internet, pero nosotros podemos creer que en realidad si yo invito al mega hiper apóstol a mi casa y ora por mi casa ya es santa. Ok. Si yo vengo y traigo una Biblia de Israel y traje un poquito de agua del río de Jordán, que a propósito no traigan, porque es agua sucia en este tiempo. Y entonces, por si acaso van, por eso vale la pena la recomendación. Ahora, si te salen vendiendo a ti una astilla de la cruz del Calvario, no, por favor, no se te vaya a creer. Porque por ahí andaban vendiéndose en una iglesia donde supuestamente ya no sufrían más. Entonces, el punto es el siguiente. La Biblia dice que en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica esa casa. Y en vano vela la guardia si Jehová no protege esa ciudad. En vano. En vano. En vano. Yo hace años atrás le pregunté a mi suegro, porque la vida de él no es fácil en Guatemala. Nunca lo hemos. Nosotros somos bien cuidadosos en decirlo. Pero los que han tenido, bueno, eso creo que solo Felipe ha tenido la oportunidad de ir allá, aparte a mis padres también. Él tiene guardaespaldas. Andan con él todos armados. Todos andan armados, todos. Y andan en vehículos blindados o en vehículos gigantescos que el Estado le da. Y con guardaespaldas por todos lados, y él armado, si es así, por su trabajo, por su función, por los casos tan delicados que él lleva, porque él es juez en Guatemala. Y un día le pregunté, porque uno igual se preocupa, yo un día le pregunté, hermano, ¿y no le da miedo? ¿Cómo contesta él? Para nada, Mao, me contesta.
En vano vela la guardia si Jehová no protege mi vida. Puedo tener todos los guardaespaldas del mundo, pero si Dios no me protege, soy vulnerable. Pero puede ser que no tenga un solo guardaespaldas y si Dios me guarda, y por eso ando en paz. Esa fue su respuesta, gruesa. Y él sí que lo pudo decir con propiedad, porque él es una persona que lo llaman: por favor, señor Walter Villatoro, no salga hoy porque hoy hay un caso peligroso de una banda, de un narcotraficante, de esto, etcétera, etcétera. Y lo aprendí con él. Y es verdad, todos nosotros también somos prudentes en nuestra casa y todo, pero hay un detalle. Y aquí, ¿por qué estoy hablando esto? Porque Dios habita donde hay corazones. ¿Dónde hay corazones? ¿Dónde hay corazones? Humildes. Yo habito con el corazón contrito y humillado. Yo miro al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Oh, papito, tu palabra, tus palabras son un deleite. Oh, eres maravilloso. Tú eres el Señor. Perdón. Si tú sigues teniendo ese temor, esa reverencia a Dios, nunca la dejes de tener. Nunca te acostumbres a no tener esa reverencia. El día en que dejes de tener esa reverencia es peligroso, porque entonces algo está pasando con el espíritu. Termino para que nos quedemos con este punto. Proverbios 18, verso 12. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero la gloria, la palabra gloria es poder. Pero la gloria, la fuerza, el poder precede la humildad. Entonces, para que definamos, porque humilde, ¿qué sería ya, pastor? Entiendo que tengo que ser humilde, no voy a hablar más. Entiendo que soy humilde, voy a llegar con lo... No, la palabra humilde se define de esta manera. Una persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, no quiere ser mejor, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Por encima de sí mismo. El día en que tengan su empresa, el día en que tengan aún sus trabajadores, de alguna manera, el hecho de que nosotros seamos los jefes, el hecho de que nosotros estemos al frente, el hecho de que yo sea pastor, no soy superior a ti. Al contrario, tengo mucho que aprender de ti. Es demasiado importante poder entender que alguien humilde reconoce su dependencia de Dios, pero no busca el dominio, sino que es sabio con sus semejantes y también aprende a darles el valor por encima de sí mismo. Reconoce a las personas su valor, aunque esa persona en la lógica sea menos que tú. Pero te puedo asegurar que esa persona, cualquier persona, siempre va a tener algo que enseñarnos, aunque su apariencia no sea la que uno espera. Nunca menospreciemos a nadie. Nunca. Hace años atrás yo prediqué acerca de cómo David llegó a ser el rey de Israel. Un criado, un sirviente de la casa de Saúl, fue quien recomendó a David. Por eso uno nunca debe de menospreciar a nadie. Obviamente
A veces nos cuesta con las personas, pero ahí es donde uno tiene que aprender a decir: papito lindo, enséñame a ver el valor de él. Ayúdame. Y yo sé que Dios va a contestar. No perdamos de vista: la lengua perversa destruye el espíritu, pero la altivez también lleva a la caída. El concepto que tengamos de Dios puede ser afectado por dos razones hasta el momento: por la información que recibamos o porque nos creamos el cuento. Todo lo que logremos le pertenece a Él. ¿Le das gracias a Dios por lo que tienes? ¿Le das gracias a Dios por la capacidad intelectual que tienes? ¿Le das gracias a Dios por todo lo que te rodea? ¿Le das gracias a Dios? Vamos a darle gracias. Póngase de pie. Y para que terminemos dándole gracias al Señor, estamos en un tiempo exacto para darle gracias. Papito lindo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Padre, en esta congregación hay jóvenes, hombres y mujeres con talentos extraordinarios. Quiero pedirte, Señor, que nunca nos permitas usar nuestros talentos para menospreciar a otros. Nunca permitas, Señor, si yo tengo un poquito más, nunca permitas que mi corazón se olvide de que todo proviene de ti. Nunca. Por favor, guarda nuestras vidas, guarda nuestros corazones. Esta noche hemos estudiado tu palabra, y una de las razones por la cual un espíritu puede ser afectado es por su altivez. Un síntoma de esa altivez es comenzar a ver a las personas con desprecio, aunque estas personas hayan fallado, aunque aparentemente tengamos razones por la cual ver a alguien de una mala forma. Pero hoy le pedimos al Señor que nos enseñe a ver a los demás como superiores. Por eso el gran mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas y toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay un misterio en eso. Hay un misterio. Padre, ayúdanos a amar a aquellas personas que aparentemente no se lo merecen. Padre, ayúdanos a amar. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos a reconocer que tú eres el Señor. Por favor, esa es nuestra petición, esa es nuestra oración. Que nuestro espíritu nunca sea afectado por el orgullo, por los logros, por las habilidades, por las capacidades. Señor, ayúdame a que mi espíritu siempre se mantenga en su nivel, en su óptima condición, ni más ni menos, sino el equilibrio perfecto. Guarda nuestras vidas, guarda a cada hermana, hermano que tiene talentos, que tiene habilidades, que ha prosperado, que ha alcanzado títulos, que ha alcanzado logros académicos, financieros, sea cual sea tu logro. Que Dios guarde siempre tu corazón, para que nunca nuestro espíritu sea altivo, sino más bien siempre reconozcamos al Señor como nuestro Dios todopoderoso, como nuestro Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar
menguar, menguar, para que crezcas tú. para que crezcas tú. Esa es la clave. Y cada Y día cada día ser más como tú. o más como tú. Yo quiero más de ti y habitar y habitar en tu presencia. menguar Para que crezcas tú y cada día y seré cada día ser más como tú. o más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te ofrezco mi voluntad a ti, todo lo que soy. Todo lo que Esa es soy, la clave, esa es la Señor. clave. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar Para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo Quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar Para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Padre, si hemos sido altivos, perdónanos, por favor. Tu misericordia, tu gracia es grande. Guárdanos, 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 por favor. Te lo pedimos, guárdanos. No permitas, nunca permitas que nuestro espíritu se sienta altivo. Enséñanos a ver que tú eres el Señor, que tú eres el Rey, que tú eres todopoderoso en todo lo que nos rodea, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, papito. Vamos a prepararnos. Si está en nuestro corazón en hacerlo, preparémonos para ofrendar. Damos gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia, por su bondad, porque entendemos que Él nos da todas las cosas. Él nos permite también reconocerle a través de nuestras finanzas. Papito, bendice al dador alegre, bendice las ofrendas, bendice los diezmos, aportes, que en reconocimiento a ti los traemos al alfolí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden acercarse si usted gusta, mientras cantamos al Señor. Yo quiero más de